Hola a todos, soy Jesús Mateos, presidente de CESNA, el colectivo extremeño de fotógrafos de la naturaleza. CESNA nació en el 96 con el objetivo principal de proteger, conservar y dar a conocer el rico patrimonio natural y cultural de Extremadura. Para ello, venimos utilizando, además de nuestras fotografías, todo el bagaje y los conocimientos adquiridos a través de nuestras experiencias. Durante estos años hemos venido realizando diversas actividades y acciones como colectivo. Hemos editado varios catálogos y libros, algunos de ellos de gran formato, como pudiera ser Cáceres Naturaleza Viva o la dehesa extremeña Imágenes y Vivencia. Este tuvo tan buena acogida que la Junta de Extremadura lo reeditó para su catálogo. O el más reciente, Extremadura Ventana Abierta, un libro calidad museo. Por otra parte, venimos publicando también en diferentes libros que sobre naturaleza y cultura editan la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, entre otras instituciones. Durante estos años hemos organizado diversas exposiciones fotográficas que de manera itinerante han ido recorriendo toda la geografía extremeña. Sin ir más lejos, la última lleva el título de Aves y se montó específicamente para la FIR del 2019 y aún hoy continúa su viaje por los diferentes espacios expositivos de la región. También colaboramos estrechamente con instituciones y asociaciones conservacionistas como pudieran ser ADENES, SEO o AMOS, entre otras. Desde el principio hemos trabajado habitualmente con FIO en diferentes áreas de la feria. En esta línea de colaboración, este año y por tercera vez consecutiva, CESNA patrocina uno de los premios de Fotofío. Con este premio los agraciados podrán disfrutar de una impresionante sesión fotográfica en cualquiera de los highs que la prestigiosa empresa Fotoraptor tiene instalados en Extremadura. Dependiendo de la temporada, podrán fotografiar y disfrutar en directo de especies tan significativas como la águila perdicera, la imperial, buitres negros, leonados, alimoches y muchos otros. Mucha suerte a todos los participantes. Espero que lo disfrutéis. Nuestro siguiente ponente es Darío Beltrá. Nació en Madrid y tras finalizar sus estudios de Ingeniería Forestal y Biología, se afincó en Seattle, Estados Unidos, en el año 2001. Empezó trabajando en la agencia EFE, donde aprendió la profesión de fotoperiodista, cubriendo distintas temáticas, desde deportes, escenarios bélicos, incluso foto social y de sociedad. En el año 2002 hizo su primera expedición al Ártico, y esta se convirtió en un punto de inflexión en su vida al contemplar con sus propios ojos los efectos del cambio climático. Durante las últimas 2 décadas ha viajado por los 7 continentes, realizando diferentes expediciones por las regiones más vírgenes del planeta y donde la huella del hombre es cada vez más profunda. Sus proyectos han sido publicados en The New York Times, The New Yorker, Time, Newsweek, o El País o Le Monde, entre otras muchas. Pero su serie fotográfica sobre el Amazonas fue la que le llevó a ganar en distintas categorías del World Press Photo en 2006 y en 2007. También ha ganado el prestigioso premio Princess Rainforest Project y en 2011 logró el premio en el Wildlife Photographer of the Year con su proyecto Spill. Toda la atención que él genera con su trabajo fotográfico al lograr estos premios la utiliza para sensibilizar y difundir la fragilidad de los ecosistemas naturales. Su trabajo se basa principalmente en impactantes fotografías aéreas, a menudo desde pequeñas avionetas, mostrando algunas de las más devastadoras catástrofes naturales que ha sufrido el planeta, desde el vertido de petróleo que cubrió el Golfo de México, como la deforestación de los bosques tropicales o el imparable deshielo del Ártico. No en vano, empieza a colaborar como fotógrafo para Greenpeace y también se asocia a la prestigiosa Liga Internacional de Fotógrafos de la Conservación junto a otros grandes profesionales de este arte. Daniel Beltrá nos exhibirá la belleza y complejidad de la naturaleza, inmortalizando la transformación del mundo que nosotros mismos hemos provocado y mostrando que los recursos naturales son realmente finitos. Pues a continuación, Daniel Beltrá, su ponencia, La desoladora huella del hombre sobre el planeta. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. Quiero agradecer a Fotofío la invitación, a mi amigo Mario Cea, que es un fotógrafo fenomenal, a Vanessa Palacio, que nos cuente un poquito sobre mí. Soy madrileño, aunque llevo ya 20 años viviendo en Estados Unidos, en Seattle. Desde pequeñito me gustaba mucho la naturaleza y me gustaba mucho la fotografía. Y estas dos pasiones mías fueron creciendo en paralelo. Yo estudiaba ingeniería de montes en Madrid y luego también biología, y acabé con un trabajo de fotoperiodista en la agencia EFE.
empecé a colaborar mucho con Greenpeace y entonces haciendo fotoperiodismo, fotografía documental, y al cabo de los años pues me he metido más en el mundo de la conservación y últimamente también en el mundo del arte. Entonces os voy a enseñar 3 proyectos. Bueno, empezar a decir que yo no soy verdaderamente un fotógrafo de animales, que imagino que vais a ver mucho de eso. Os voy a enseñar algo un poco distinto. Siempre he sido un pajarero aficionado, que me perdonen los ornitólogos. Así que esta presentación la tenía que haber titulado, se me ha ocurrido esta mañana, Vista de pájaro, porque en verdad lo que hago sobre todo es fotografía aérea, ¿no? Pero como decía, voy a mostraros 3 proyectos. El primero es el vertido de la British Petroleum en el Golfo de México. Luego mis viajes documentando el calentamiento del planeta, el deshielo en el Ártico, en la Antártida, en Islandia, en Groenlandia, y también los bosques tropicales, con más énfasis en el Amazonas brasileño. Entonces vamos a empezar con el Golfo. La plataforma Deepwater Horizon explotó el 20 de abril del 2010, hace ya una década. Fallecieron 11 trabajadores, 17 heridos, y bueno, esto afectó a la vida de la gente en todo el Golfo, ¿no? Esta es una de las plataformas que estaban intentando ya tapar el vertido, porque yo llegué una semana más tarde, ¿no? Y desde final del mes de abril, cuando hubo el accidente, hasta el 5 de julio, 5 millones de barriles de petróleo fueron vertidos, unos 60.000 al día. Bueno, y el Golfo pues es un ecosistema muy rico con muchas especies de aves, evidentemente, como estos pelícanos marrones, que por desgracia pues estaban en época de nidificación, ¿no? Entonces todas las colonias de pelícanos pues fueron afectadas por el vertido, y aunque se las intentaba proteger, como en este caso con barreras flotantes, pues muchísimas aves fueron afectadas, ¿no? Esto es en un centro en Luisiana, en Fort Jackson, donde empezaban a limpiar a las aves, y era un trabajo arduo hecho por voluntarios. Y bueno, pues entre 600 y 800.000 aves piensan que murieron con el vertido. Aquí tenéis una gaviota reidora. La forma de limpiarlas era muy curiosa. Es jabón, básicamente detergente de limpiar platos, de limpiar la vajilla, ¿no? Con agua, y entonces evidentemente las aves más grandes pues resisten más que todas las aves pequeñas. Pero el vertido, que era horrible y terrorífico a la vez, pues empezó a tener una belleza muy extraña, y de todos esos días que pasé en el Golfo, pues solo uno tuve estos colores increíbles. Fue un día que pienso que utilizaron mucho el dispersante, el Corexit, que es un dispersante muy controvertido que usaron en el Golfo en cantidades enormes. Creo que fueron 7,5 millones de litros de Corexit que inyectaban en la boca del pozo en profundidad, o que lanzaban en forma de spray desde avioneta, ¿no? Yo digo siempre de broma que este sería posiblemente el experimento químico más grande realizado por el ser humano, ¿no? Y aquí tenéis pues, muchos de esos barcos que estaban y plataformas que estaban intentando tapar el vertido, rodeados de petróleo y del químico este que provocaba esas reacciones y esos colores, ¿no? Y al utilizar un filtro polarizador, pues quitaba el brillo de la superficie del agua, y podéis ver estos colores. Originalmente me fui 4 días para hacer un trabajo en el Golfo, con un encargo de Greenpeace, y me quedé un mes y volví un par de veces más. Al final estuve trabajando 2 meses allí. Una de las formas en las que intentaban también limpiar esto era con esas barreras flotantes que iban tirando desde barcos, y una vez que tenían un corral, una zona con más petróleo, lanzaban una bomba incendiaria. Y bueno, pues imaginaros cómo olía aquello, lo que se lanzaba a la atmósfera, lo que se precipitaba debajo del agua. Hicieron 411 fuegos controlados, como le llamaban, controlados. Bueno, y esta, por ejemplo, esta foto la compró la librería del Congreso de Estados Unidos para su colección de arte. Esta es una imagen que yo quería obtener, es uno de los aviones que estaba lanzando el spray del Corexit, y si veis en la parte de abajo de la foto se puede ver como en contacto con la zona esa negra casi de petróleo, lo empieza a separar directamente en contacto, ¿no? Pero conseguir esta foto fue muy complicado, porque eso es un cuatrimotor, un Hércules C-130, y nosotros íbamos en una Cessna muy pequeñita persiguiéndole, y decía de broma que era como perseguir a un Ferrari en bicicleta, no había manera de encontrarles. Entonces lo que teníamos que hacer era buscar una zona donde pensábamos que iban a venir, y nos quedábamos en el área, y si teníamos la suerte de que pasaban por debajo, pues ahí podíamos hacer la foto, y esta fue la única vez que lo vi. Este día en concreto fue el día que encontramos más petróleo, y era una mancha súper espesa,
pero no nos dejaban fotografiar a más bajo de 3.000 pies, que es como un kilómetro más o menos. Entonces teníamos que mantener esa altura y desde el ARC pues no se veía exactamente lo que era aquello, ¿no? Si no tienes algo que te ayude a dar una sensación de escala. Y estuvimos esperando un poco y tuvimos la suerte de que entró ese barco y yo creo que estaba tomando muestras porque se quedó allí mucho rato tranquilo en la zona y pues pude hacer varias imágenes. Y esta, por ejemplo, acabó como una doble página en la revista New Yorker cuando hicieron un especial sobre el vertido. También hizo en esta misma serie, también hizo la portada de la revista American Photo. Y el vertido, pues como decía, fue el proyecto que me llevó a mí al mundo del arte, ¿no? Una forma un poco más distinta de ver las cosas, más alejada a lo mejor de la dureza que tiene el fotoperiodismo. Y mucha gente me ha preguntado después si yo intentaba hacer las fotos más bonitas. Y la verdad es que no, pero no sé si también es una especie de protección después de ver tanto desastre en mi vida que empecé a intentar encontrar o ver las cosas con un ángulo distinto, ¿no? En este caso estamos viendo las marcas que dejan los barcos al pasar sobre el vertido y esas marcas naranjas es también lo mismo, la agitación del agua con los químicos que creaba esos colores extrañísimos, ¿no? Y todas estas imágenes que son muy abstractas para saber lo que es, ¿no? A veces cuando tenía exposiciones en una galería de arte la gente entraba y preguntaba que quién era el pintor, ¿no? Y bueno, pues lo tomaba como un halago, pero me gusta un poco eso también, esas imágenes que no son tan claras, aunque hay otras como la siguiente que voy a mostrar, que sí que es muy clara y este grupo de pelícanos que está esperando a ser limpiado y lo que hacen es les dan con un spray, un aceite un poco más ligero y eso se amalgama con el petróleo que tienen y empiezan a gotear directamente y el suelo era una sábana en principio blanca, limpia, ¿no? Y bueno, pues esta foto tuve la suerte enorme de ganar el Wildlife Photographer of the Year, que es el concurso de fotografía más prestigioso que existe para un fotógrafo de naturaleza, que lo da el Museo de Ciencias Naturales en Londres. Y bueno, fue increíble porque nunca daban el premio a una foto de tema medioambiental, siempre eran fotos mucho más tradicionales de belleza, ¿no? Y bueno, pues a ganar este premio eso me abrió las puertas a hacer muchas exposiciones, a muchos artículos en la prensa, a dar conferencias. Esto es una revista aquí en Estados Unidos, Orion. El acuario de Seattle, que tuvo una exposición durante 6 meses con más de 600.000 visitantes y era un contraste muy interesante el tener por un lado toda la belleza que tiene un acuario y a la vez estar rodeado de todas las imágenes del vertido. Y después de allí pues estuve en el Long Beach Aquarium, en Monterrey, en Los Ángeles y 10 años más tarde pues seguimos teniendo exposiciones y hablando y dando charlas. Esto fue en Barcelona, en la maravillosa Galería Roca, que es un lugar especial, muy bonita esa galería. O en Chicago, en una galería de arte con la que trabajo mucho, Catherine Edelman. Pero bueno, todo esto son oportunidades también de seguir contando la historia pues, en los medios de comunicación o también en el mundo del arte, en museos, en colecciones, seguir hablando del tema que en el fondo es lo que intento hacer, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es un poco el cambio climático, ¿no? A lo largo de todos estos años, porque llevo ya 3 décadas como fotógrafo, trabajaba en proyectos mucho más puntuales al principio, pero mi forma ha cambiado de trabajar y hoy en día me lío en unos proyectos de conservación que son enormes. Me siento más casi como un contador de historias, como un trovador de historias que son enormes, que cubren gran parte del planeta, historias que no termino nunca de contar, como el calentamiento global o la deforestación, y al final es casi irrelevante que una imagen provenga del Amazonas o del Congo o del Ártico o de la Antártida, mientras sea una imagen que cuente un poco lo que está ocurriendo. Entonces vamos a empezar con el Ártico, que fue mi primer viaje verdaderamente documentando el cambio climático. En el año 97 me fui en una expedición con Greenpeace por Alaska pasamos por el estrecho de Bering, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Estuvimos documentando el cambio climático y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y siempre digo que en esta vida hay que tener mucha suerte, pero yo me encontré con esta imagen. Y esta morsa en equilibrio muy precario sobre un témpano de hielo pues se convirtió en una de las fotos más publicadas por Greenpeace y muy
muy espectacular para contar lo que era el cambio climático y el derretimiento, ¿no? Y bueno, pues me acusaron tantísimas veces de hacer Photoshop en esta imagen, ¿no? Pero lo que de verdad ocurrió es que había un par de morsas más en ese témpano de hielo y cuando nos acercamos saltaron al agua y esta pobre se quedó ahí parada y todo el témpano subió al tener menos peso. La revista Time lo sacó a doble página y también yo creo que esto empezó el fake news para mí, tanta gente diciendo que esto era mentira, que como teníamos tan poca vergüenza, que bueno, salían expertos diciendo se puede ver perfectamente por el reflejo allí en la espalda de la morsa que esto ha sido photoshopeado y bueno. Total, que gracias a Dios en aquella época esto estaba hecho en película y lo único que tuve que hacer pues sacar la hoja de contacto y ya se cayó todo el mundo, ¿no? Pero lo malo de enseñar la hoja de contacto es que te das cuenta que hacíamos fotos muy mal a los profesionales también, ¿no? Pero bueno, con esto acaba el problema y es muy importante para mí como testigo de todos estos daños que crea el ser humano el tener credibilidad, ¿no? Que la gente de verdad piense que lo que estoy haciendo no está manipulado y que es lo que yo he visto. En el 2013 tuve la oportunidad de volver al Ártico y ese verano batimos un récord de nuevo. Nunca en la historia hubo menos hielo durante el verano. Y volando pues desde el pequeño helicóptero que teníamos a bordo, se podía ver este paisaje increíble con todos esos témpanos de hielo que se estaban derritiendo y se van transparentando poquito a poco. Esta es otra foto que no sé si vais a poderlo ver en las pantallas, pero tanto en la parte de arriba, justo arriba, un poquito a la derecha, y en el lateral izquierdo, hay pisadas de oso polar. Yo la verdad es que cuando hice la foto no las vi, cuando miré las fotos en el ordenador tampoco las vi, y solo al preparar imágenes para una exposición y hacer una copia de casi 2 metros, nos encontramos con que estaban los osos polares que sí que encontramos en el viaje. Está cambiando el ecosistema tan rápido y están sufriendo, evidentemente, como todos los animales, muchos cambios y poblaciones en declive y son muy vulnerables, ¿no? Ahora mismo. Y bueno, pues en 20 años es muy posible que no tengamos nada de hielo en el Ártico en verano. Y eso van a ser unas implicaciones enormes para todo el ecosistema y para toda la climatología del planeta. Vámonos a la Antártida. La Antártida, que para mí era la tierra de los exploradores y de la aventura, y por primera vez en el año 2007 tuve la oportunidad de ir para allá. Lo que nadie me dijo es que la autopista iba a estar llena de baches y bueno, tengo la suerte de no marearme, pero bueno, salimos de Nueva Zelanda para ir hacia el mar de Ross, que es un viaje muy largo y terrible, las tormentas y las olas y días y días y días. Pero iba con un Greenpeace también en una expedición que iba a protestar a la flota ballenera japonesa. Y bueno, pues tuvieron un incendio a bordo en el Nishimaru, en el barco factoría de los japoneses, y cancelaron toda la expedición de caza. Entonces, pues nos encontramos en la Antártida pudiendo hacer cosas como esta, ¿no? Y este es el iceberg más espectacular que he visto en mi vida. Es enorme, no sé qué tamaño tiene, pero si veis esa hendidura que está en el centro de la imagen, el helicóptero que teníamos a bordo podía volar por ahí, ¿no? Era un iceberg verdaderamente espectacular. El hielo visto desde arriba, que también es precioso. La parte blanca, evidentemente, esto es un iceberg tabular, está encima del agua y tiene una pared de 30, 40, 50 metros de espesor por encima del agua, pero luego toda esa zona azul que veis debajo está debajo, ¿no? Y desde luego un sitio espectacular, impresionante, me encantó ver aquello, ¿no? La fauna también en la Antártida es muy curiosa, con la excepción de algún bípedo que anda por ahí haciendo el payaso. A veces me encuentro, como en este caso, este es el periódico de Seattle, el dominical del periódico de Seattle, hicieron una historia sobre mi trabajo cuando tuve aquella exposición en el acuario y bueno, pues me pusieron allí importado haciendo el indio. Hace mucho más frío de las pintas que tengo yo ahí sonriendo. Como podéis imaginar, en un helicóptero sin puertas y sin máscara, me quité la máscara de neopreno para hacer la foto, pero hacía un frío terrible, ¿no? Pero qué suerte y qué oportunidad. Bueno, a comienzos del 2018 tuve la oportunidad de volver a la Antártida. Greenpeace estaba intentando que se reconociese una parte del continente blanco como área protegida. Y bueno, pues de camino ya empezamos a fotografiar aves como este petrel del Cabo que estaba jugando con las olas. Yo no sé si esto es algo corriente, ¿no? Seguro que de la audiencia hay gente que sabe mucho más que yo, pero me sorprendió muchísimo ver cómo iba tocando con la punta del ala en las olas y jugando con ellas. Un delfín de Commerson,
Esta foto me hace mucha gracia cada vez que la veo porque estaba dentro de mi camarote en el barco y me llamaron diciendo ¿qué hay delfines? ¿Qué hay delfines? Y salí con la cámara corriendo, apunté, saltó, le di al botón y hice una foto porque había estado jugando con la cámara y en vez de tener el disparo ráfaga lo tenía de una en una. Así que solo hice una y no volví a saltar el delfín más, pero como decía antes hay que tener suerte, lo pillé muy bien, pero solo tengo esa foto. El delfín de Commerson, que ayer preparando la presentación leí que se llama también delfín pío o tonina o vera. Esto fue en el estrecho de Magallanes. Pingüinos gentú volviendo de pescar para ir a la colonia a visitar a la familia en sus áreas de nidificación, ¿no? Bueno, pues la Antártida es preciosa cuando tienes suerte y hace buen tiempo, porque el clima es cambiante y bueno, tuvimos bastante suerte ese viaje y tuvimos un tiempo verdaderamente majestuoso, lo que me ayudó por lo menos en ciertos días a poder salir con el helicóptero que teníamos también y realizar algunas tomas desde el aire. Pero todo esto está cambiando también muy rápido y como veis pues empieza a haber... el hielo se derrite en muchos sitios y mucho más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Y nos encontramos con imágenes como esta, que vamos, si me dicen que es la Antártida, no me lo creo, ¿no? Y un día desde lejos, en lugares tan remotos como estos, pues también encontramos la huella del hombre. Hay unos barriles oxidados abandonados en un glaciar en la isla Robert, en la Shetland del Sur, y desde lejos en el helicóptero creí que eran animales al ver esos puntitos allí, porque unos días anteriores pues, había fotografiado unos pingüinos patinando sobre una ladera y pensé que era algo parecido y nos acercamos a ver y nos llevamos esta sorpresa. Y aquí están esos pingüinos de Adelia de los que hablaba, muy simpáticos, iban a toda velocidad bajando una ladera. Pero bueno, lo que hago normalmente, como contaba antes, son este tipo de fotos que son más artísticas, ese tipo de paisaje con contrastes del mundo que era y el que viene siendo. La revista Science publicó un artículo hace un par de años donde explicaba que la Antártida se está derritiendo 3 veces más rápido que hace una década. Y bueno, si las cosas siguen como hasta ahora, el nivel del mar va a subir mucho. Hay toda serie de figuras sobre cuánto, pero hablan de unos 2 metros al final de una década, no se sabe muy bien, ¿no? Pero evidentemente está todo cambiando mucho. Esto es la última imagen de este proyecto en la isla de James Ross, donde el hielo y la tierra se mezclan creando esta imagen surrealista que no sé por qué me hace pensar casi como una imagen espacial de Marte o de algo así. Entonces, por ejemplo, en Islandia los paisajes desde el aire también eran increíbles, ¿no? Esto es un río que está bajando con sedimento glacial y, bueno, pues todas las partes que son así marrones son como las playas, la arena, ¿no? Y todo lo demás es el agua del río, ese agua lechosa, blanquecina que tiene todo ese sedimento. Y Islandia también es uno de los lugares en el planeta que se están calentando más rápidamente, más de 4 veces la media del hemisferio norte. Aquí tenemos hielo-nieve nueva y es el antiguo, ¿no? El viejo que está también lleno de sedimentos por encima y todo cuarteado. Islandia tiene más de 300 glaciares que cubren un 10% de su territorio y que están perdiendo una media de 11.000 millones de toneladas al año. Esta foto me gusta porque no es fácil entender lo que es y de hecho muchas veces me ocurre eso a mí con la fotografía aérea, es que no sé bien lo que he fotografiado. Esto es una ladera de una montaña llena de nieve, de hielo y con esas marcas negras encima que parece como si estuviesen iluminadas porque tienen sombras en diferentes ángulos y me paré a pensar, tardé un rato en encontrarle una explicación más o menos plausible y lo que creo que son cenizas volcánicas que acabaron aterrizando encima de la ladera de nieve, de hielo. Y con el viento, según venían los vientos predominantes, pues esas cenizas han ido en una dirección o en otra, ¿no? Y por eso tienen ángulos distintos. Los ríos también, otra vez, ¿no? Son con esas piedras y el agua pasando alrededor. Todo esto es fotografía aérea, ¿no? Es difícil entender muy bien este paisaje de Islandia desde el aire.
Estas imágenes, por ejemplo, las compraron en un museo de la universidad, un museo médico de la Universidad de Iowa, aquí en Estados Unidos, porque decía que le recordaban a tejidos humanos, ¿no? O irrigación sanguínea o neurona, no sé muy bien, pero compraron una serie de estas imágenes. Y bueno, pues a la velocidad en que se está derritiendo todo y todos estos procesos que se intensifican cada vez más, ¿no? Islandia puede perder cerca de un 30% de toda su masa de hielo en el año 2050. Pero bueno, vámonos a Groenlandia, que era lo que más me interesaba a mí, porque me parecía muy interesante e indicativo de la que se nos viene encima, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en Groenlandia. Como sabéis, Groenlandia es una isla con un capote de hielo encima, ¿no? Es decir, todo el hielo que se derrite en el Ártico, pues evidentemente no hace que suba el nivel del mar, porque está flotando en el agua, pero todo el hielo que está en Groenlandia derritiéndose o en la Antártida sí que va a hacer que ese nivel del mar suba. Entonces, en la costa oeste ese es el glaciar más famoso, Ilulissat, que ha retrocedido 20 kilómetros, el frente del glaciar ha retrocedido 20 kilómetros en el último siglo. Y cuando yo iba a Groenlandia, pues pensaba que sobre todo iba a encontrar un paisaje de nieve y hielo, un paisaje sobre todo blanco, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad y bueno, un paisaje mucho más azul, gris y negro de lo que yo esperaba fue lo que encontré allí. Como este glaciar que se estaba derritiendo en superficie, las estadísticas en Groenlandia son increíbles, luego de alguna más, pero por ejemplo, en la última década dicen que Groenlandia ha duplicado la pérdida de hielo, ¿no? Pero imágenes como esta, que son muy bonitas, también interesantes, pues a veces si tengo suerte, como en este caso la Feria de Art Miami, la Feria de Arte en Miami, que es una de las más grandes del mundo, escogió esta imagen para empapelar las dos entradas con dos fotos enormes, o sea, 4 copias gigantescas de la foto en las entradas de la Feria de Miami, ¿no? Y, bueno, pues es un poco lo que quiero hacer también, es llevar todos estos temas que me preocupan, pues también al mundo del arte. Cuanta más gente pueda verlo, mejor, ¿no? El cambio climático en Art Miami, pues aquello fue estupendo. Y como decía, un paisaje con muchos colores y muchísimos ríos derritiéndose por la superficie. Y claro, la masa de hielo se convierte un poco en un queso de Gruyère, está lleno de agujeros donde todos estos ríos que también vemos en superficie existen subterráneamente, ¿no? Y la nieve, que debería ser blanca, pues se convierte en esta nieve gris, negra en ocasiones, lo que en inglés llaman dark snow, que es como la nieve oscura, que es una mezcla de polvo, de ceniza de incendios forestales, de centrales de carbón y también de un alga. Y toda esa nieve, que es mucho más oscura, lo que hace es que disminuye la reflectividad del hielo y hace que se caliente más con la luz solar y pues también se derrita más rápido. También hace un par de años tuve la oportunidad de participar en una exposición en San Francisco que se llamaba Carbón y Hielo, y en vez de utilizar copias clásicas de papel, pues hicieron estas pantallas digitales gigantes y fue una pena. No pude verla en persona, pero me hubiese encantado porque tenía más de 40 fotos en esto. Y bueno, pues como decía, mucha gente, cuanta más gente pueda ver lo que está ocurriendo, pues mejor. Y también intento utilizar las redes sociales, aunque empecé un poco tarde, pero en ocasiones tengo mucha suerte, como esta que os voy a mostrar ahora, cuando Leonardo DiCaprio, que tiene más de 50 millones de seguidores, pues coge alguna foto mía y la cuelga, y ya lo he hecho con varias, con temas de Groenlandia o del Amazonas o de la Antártida, ¿no? Y bueno, pues muchísima gente puede leer lo que está ocurriendo allí. Y otra vez, Groenlandia, visto desde arriba, creaba estas imágenes abstractas, interesantes, que pueden parecer pinturas, con también estas fracturas, a veces hidrofracturas, que hacía el hielo cuando se congela el agua y se vuelve a derretir y creaba, parece el suelo de una piscina casi, ¿no? Yo cuando veo esto es difícil entender cómo se crean esas formas. Lo que veis aquí, esa zona negra, se llama crioconita, que es esa mezcla de un alga con todo ese polvo, y es tan oscura que va creando piscinas, digamos, donde se deposita eso, se va hundiendo, como absorbe mucha más energía solar y se va derritiendo mucho más rápido, ¿no?
Esta imagen acabó siendo utilizada también por la revista New Yorker para hacer un reportaje sobre Groenlandia, y hablaban de cómo está cambiando tan rápido Groenlandia, ¿no? El glaciar que os mostraba al principio de Ilulissat está normalmente congelado. El puerto de la ciudad de Ilulissat, toda esa bahía está congelada durante 6 meses en invierno, y la ciudad tenía que vivir pues, de todo lo que tenía almacenado, y si salían era con trineo de perro. Pues la última vez que se les congeló toda esa bahía fue en el año 97, desde entonces nunca se congela en invierno. Entonces Groenlandia se está derritiendo a una velocidad increíble. En los últimos 4 años, 1 billón con B de toneladas de hielo se han perdido, ¿no? Y como son figuras tan difíciles de entender, el equivalente, para que os hagáis una idea, son 400 millones de piscinas olímpicas llenas de agua que se han vertido al océano. Entonces, predicciones de subida del mar muy alarmantes si no tomamos medidas muy drásticas, ¿no? Y la verdad es que al paso que vamos, al final de este siglo, es muy probable que muchas de las ciudades más grandes del planeta estén muy afectadas o incluso bajo el agua. Todas las ciudades costeras. Pero bueno, vámonos a los bosques tropicales. He estado más de 2 décadas ya trabajando con ellos, sobre todo en el Amazonas y sobre todo con Greenpeace. Esta es una imagen de hace un par de años también en Brasil. La selva amazónica, que es la más grande, que produce el 20% del oxígeno del planeta, que contiene también el 20% del agua dulce. En el año 2009 tuve la suerte de ganar el premio de los bosques tropicales con el Príncipe Carlos de Inglaterra, que fue un proyecto increíble que me llevó pues, al Amazonas, a Indonesia y a la República Democrática del Congo, donde hicimos exposiciones también luego en Londres, en París, en Berlín, en Nueva York. También hicimos un libro de edición muy limitada, solo 500 copias se hicieron, que el Príncipe Carlos dio a los líderes mundiales antes de la cumbre climática de Copenhague, y también un librito más pequeño del que se hicieron 1 millón de copias distribuido gratis en la Commonwealth. La verdad es que eso fue el sueño de un fotógrafo para contar una historia tan importante como esta, ¿no? Y el objetivo principal era establecer un link directo entre la destrucción de los bosques y el cambio climático, que la gente entendiese lo que estaba ocurriendo. Esto es un bosque en el Congo, en la República Democrática del Congo. También una isla en un lago, en el lago Mbai en Congo. Bosques tropicales que cubrían un 14% del planeta y que ahora parece ser que solo un 6%. Pero que aún así todavía almacenan grandes cantidades de carbono, ¿no? Entonces son muy importantes el protegerlos, y son increíblemente ricos en biodiversidad, y con la gran mayoría de las especies que los habitan completamente desconocidas, porque siempre encontramos a las grandes, pero todas las pequeñitas no, hablan de un 90% de especies sin conocer todavía, ¿no? Y bueno, pues encima de toda esa biodiversidad estamos nosotros. Se supone que la especie más inteligente, esto es en Mbandaka, también en Congo. Y al salir de allí, la última vez que estuve hace 2 años, hubo otro brote de ébola y ahora mismo están teniendo otro, ¿no? Es terrible lo que está pasando. También toda esa interacción que estamos teniendo con la fauna salvaje pues crea muchos problemas. Pero bueno, también tenemos que vivir allí, siempre hemos vivido allí, unos u otros, ¿no? Esto es un miembro de la tribu Enahué en Brasil. Durante miles de años han vivido de la misma forma. Los contactaron por primera vez en el año 1974 y todo está cambiando muy, muy rápidamente para ellos desde entonces, porque todos nosotros estamos llegando y creando muchos desastres para ellos, ¿no? Directamente porque vamos a cortar los bosques allí o vía el consumo que hacemos, ¿no? Somos responsables de lo que está pasando en los bosques tropicales. Esto es una operación en el Congo. Yo nunca he visto nada más pobre en mi vida. Ese camino que veis ahí es una especie de pista que crean en el bosque para, una vez que han cortado los árboles, hacen piezas, digamos, de madera que ponen ahí y los mueven a mano, los ruedan a mano hasta que llegan al río y hacen balsas y los bajan. Pero en estas explotaciones forestales no tienen nada. Lo que tienen es la sierra y ya está, no tiene nada más. Si veis este hombre trabajando ahí, está descalzo, no tiene evidentemente ni protección en los ojos, ni en los oídos, ni guantes, ni casco, ni nada de nada. Tenían una sierra y ya está.
no tenían electricidad, no tenían nada. Lo que cazaban, lo que bebían del río, si alguien estaba herido, pues allí se iba a quedar, porque no había manera de sacarlo, ¿no? Pero bueno, los troncos bajaban, como decía, por el río y llegan, por ejemplo, a Kinshasa, aquí en la capital, en un aserradero, ¿no? Y bueno, veis incluso cómo está la gente viviendo a pie de aserradero, a pie de la foto allí. O sea, las condiciones son absolutamente terribles. Y a la vez que pasa esto, pues hay sitios como en Brasil, donde el 80% de la madera extraída es ilegal y es uno de los grandes problemas. Todo esto es madera ilegal en el estado de Pará, el patio de una maderera ilegal, ¿no? Y en el año 2001, en mi primer viaje al Amazonas, estuve documentando redadas policiales en estas operaciones madereras con el IBAMA, que es la Policía Medioambiental brasileña, y la Policía Federal también, en sitios muy remotos donde cuando llegábamos había que llegar en helicóptero, porque las madereras, si saben que los aviones llegan, aunque tienen en muchos sitios pistas de tierra, pues cruzan troncos y no puedes aterrizar, entonces hay que ir en helicóptero. Y por ley la policía tiene derecho a confiscar todo el equipamiento y a inutilizarlo. Pero claro, como no tienen cómo hacerlo, porque no hay medios, ¿cómo te llevas las grandes maquinarias y los tractores y todo? No te lo puedes llevar de allí, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente, o en aquella época, era destruirlo. Y en este caso en concreto, el jefe de la operación me vino y me dijo, por ley podemos hacer esto, pero evidentemente no nos interesan que haya imágenes de ello. Entonces, si usted quiere hacer fotos, vamos a dejar todo el equipo aquí, pero si no hace foto, lo destruiremos. Y yo pues le miré y dije, de acuerdo, colgué las cámaras y quemaron todo aquello, ¿no? Porque me decía, si no, lo vuelven a usar. Si no destruimos todo el equipo, en cuanto nos vamos, empiezan otra vez, ¿no? Pero es una batalla muy, muy difícil de ganar. Pues decía eso, el 80% de la madera completamente ilegal. Y luego también, además de eso, pues lo que hacemos es reemplazamos los bosques por plantaciones. Y en Macapá hace 2 años en el puerto me encontré esta montaña de no sé cuántos millones de árboles, ahí son eucaliptus, que están en el puerto esperando a ser transportados para un aserradero o para una fábrica de papel como esta que me encontré en Indonesia, en Sumatra, que era una de las más grandes del planeta, ¿no? Una vez que los árboles han sido cortados, lo mejor es las piezas más valiosas, lo que hacen es intentar limpiar el terreno y para ello pues el fuego es la forma más directa y más viable, ¿no? Esto es en Pará también, en el Amazonas, en Brasil. Como esto también son todo especies ya que no les interesan y entonces queman todo. Y esta foto, cuando hablaba antes del proyecto del Príncipe Carlos, esta foto fue la portada del proyecto con el Príncipe Carlos, ahí me tenéis a mí en el Palacio. Aquello fue una experiencia increíble porque me llamaron una tarde en Seattle y me dijeron, ha ganado usted el premio, mañana por la mañana se sube un avión y llega directo a Londres y tiene una audiencia privada. Yo no tenía ni un traje, o sea que esa tarde me tuve que volver loco a ir a comprar un traje, a preparar un portfolio de fotos que están ahí encima de la mesa y bueno, pues tuvimos una reunión, 4 veces nos vimos ese año para preparar ese libro y a la derecha tenéis ese librillo del que hablaba que hicieron 1 millón de copias, ¿no? Que fue un sueño de proyecto. Pues un fuego en el Amazonas de noche. Al paso que vamos hemos perdido ya un 20% del bosque allí y los científicos dicen que en 20 años más habremos perdido un 40% fácil. Y a ese paso pues el bosque empieza a degenerarse y un proceso de desertificación ocurre y bueno, pues cada vez esto va tomando velocidad y es más difícil controlar todo. Hace un par de años también, a 40 kilómetros al sur de Manaos, me encontré muchos más incendios. Manaos que vemos en esta foto aquí. Siempre que veo esta foto, pienso en qué ocurrirá la noche en que se deje en la ventana del cuarto de baño abierta y la luz encendida, ¿no? Yo no sé si es el momento de empezar una colección entomológica o se van a encontrar un jaguar en la cocina, pero imaginaros lo que hay ahí, ¿no? El contraste es tremendo. En Rondonia, al sur del río Madeira, a 60 kilómetros de la frontera boliviana. Toda esta destrucción ocurre en muchos frentes, ¿no? Y bueno, pues una vez que está todo quemado, lo que hacen es que meten la maquinaria y empiezan a amontonar todos los restos y queman otra vez y siguen quemando pues hasta que al final consiguen tener todo muy, muy bien limpito, ¿no?
Y son decenas de miles de fuegos cada año, sí, es increíble. Esta foto es una foto que cada vez que la veo se me ponen un poco los pelos de punta, porque no sé qué hacíamos en una avioneta volando tan bajo en mitad de un incendio, pero está hecha desde el aire. Y bueno, esta imagen en Paraes me hace pensar en una escena de guerra, en una destrucción total, esas imágenes del Vietnam con el napalm y todo quemado y no queda absolutamente nada. Y claro, evidentemente cuando quemas todo así, pues no solo quemas árboles, ¿no? Entonces hay una pérdida de biodiversidad muy grande, como este caimán también en Brasil, o este anfibio, parece un sapo, no sé muy bien lo que es, o este que era un mono aullador. Y toda esta presión sobre las especies, evidentemente, es muy generalizada. Y una vez que los terrenos se han convertido en monocultivos, como aquí, pues te encuentras como esta águila cara a cara que está haciendo el nido en un poste de la luz en mitad del Amazonas porque no tiene árboles cerca, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay suerte. Hay veces que he tenido suerte y me he encontrado como esta águila arpía, también, como decía, no es mi especialidad hacer aves, pero bueno, si me las encuentro, pues tengo que hacerlo. Esto fue en el Parque Cristalino y una ave preciosa, de las más bonitas que he visto en mi vida. O estos guacamayos rojos y verdes también volando en Brasil. Estaba subido en una loma y de pronto me pasaron enfrente, ¿no? En Papúa, pues estas danzas tradicionales utilizan tocados hechos con aves del paraíso, ¿no? Con plumas de aves del paraíso, como podéis ver en más detalle en esta foto. Está incluso la cabeza y todo, ¿no? Del ave del paraíso. Aquí en un mercado en Congo me encontré con un loro y luego con un montón de caza furtiva. Como este mercado hay una jineta, la gente consume la carne de los animales silvestres. O esta foto que es más dura, que es un mono cercopiteco en el mercado de Shue, en el Congo. Y toda esta pérdida de biodiversidad está siendo reemplazada por monocultivos, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, la ganadería brasileña es la más grande del planeta, con más de 200 millones de cabezas. Esta no es una imagen muy buena, pero es una imagen muy buena para contar la historia, porque lo que veis a la izquierda es un pequeño río, un igarepé, le llaman en Brasil, que ha sido represado para que pueda beber el ganado, y están avanzando las vacas y el fuego casi a la vez, ¿no? Fue usado para regenerar pastos en los ranchos también siempre. Y luego acabamos, pues eso, con ganadería en este estilo en mitad del Amazonas. Esto era cerca de Cuyabá, nos encontramos este lote ahí con no sé cuántos miles, decenas de miles de vacas, ¿no? Pero la ganadería es responsable de un 18% de las emisiones de carbono en el mundo. Y entonces me hacía pensar que si paramos la deforestación y nos convertimos en vegetarianos todos, pues reducimos un 40% de las emisiones de carbono así de un día para otro. Evidentemente es difícil ser vegetariano cuando vienes de España, pero la verdad es que personalmente cada vez como menos carne, y ahora como carne pues muy pocas veces al año, porque la responsabilidad que eso conlleva también es terrible. Y ya no hablemos de cómo se tratan a los animales en países aquí como Estados Unidos, donde vivo, ¿no? Muchas veces cuando hago exposiciones aprovecho pues imágenes como esta, que son fuertes y tienen una diagonal muy fuerte, para ponerlos junto a otras como esta, ¿no? Y con esa excusa pues os voy a hablar un poquito de la minería y el carbón en general. Estos son unos hornos para fabricar carbón y me sorprendió mucho la estadística, que el 40% de la madera extraída en el Amazonas acaba siendo utilizada para fabricar carbón, para cocinar o para calentarse. Aquí, bueno, hablando de minería, pues esta mina de carbón también en el lado indonesio de la isla de Borneo, en Kalimantan, minas enormes, o esta otra también en Borneo, una mina ilegal de oro. De eso hay mucho también en el Amazonas, como esta siguiente que voy a mostrar. Cerca de Macapá, crean muchísimos problemas de polución y de salud para ellos mismos, porque utilizan arsénico y utilizan metales pesados, utilizan mercurio para amalgamar el oro. Y también tenemos minas enormes como esta de hierro también en el estado de Amapá. Y otra vez también volvemos a imágenes como esta en Indonesia, que es una contradicción casi, pero una imagen muy bonita. Esto es una balsa de residuos de una minera, ¿no?
Otro de los grandes problemas es el monocultivo como el aceite de palma en Indonesia, ¿no? Indonesia, que la isla de Sumatra ha perdido ya el 90% de sus bosques primitivos, ¿no? Y la destrucción que eso crea es increíble. Cuando hacíamos el proyecto del Príncipe Carlos, me dieron una estadística que decía que de los 100 productos más vendidos en los supermercados ingleses, 60 contenían aceite de palma. Son plantaciones nuevas de aceite de palma en Kalimantan. Aceite de palma que empezamos a encontrarlos en todos lados, aquí en el Amazonas también. Hablaba antes al principio de monocultivos como las plantaciones de eucaliptus, en Sumatra esta, o esta en el Amazonas. Esta también en el Amazonas. Y aquí tenéis una montaña de eucaliptos recolectados al lado de la selva intacta, ¿no? Y el contraste es terrible. Y en el 2017, si recuerdo bien, me encontré con esta isla de selva rodeado por campos de soja en el Amazonas brasileño. Y con esta serie gané un World Press Photo ese año, ¿no? Y me sorprendió mucho y me preguntaba por qué preservaron esta zona y no entendíamos muy bien por qué, y decidimos intentar encontrar qué había ocurrido, y 2 meses después esto es lo que encontramos usando Google Earth. Ya se lo habían llevado, no duró mucho. No sé por qué tardaron más, pero a lo mejor esa zona estaba un poco más hundida, no lo sé muy bien, pero bueno, desapareció rápido también. Una de las formas de poder monitorear el estado de los bosques tropicales es utilizar imagen satelital, y Greenpeace ha hecho mucho en el Amazonas ese trabajo. Esto es una historia más antigua. En el año 2006 creo que fue, en el estado de Pará, una zona protegida que se llama la gleba de Pacobal, una zona muy rica, descubrieron que habían talado 1.645 hectáreas de tierra protegida y pública, y el responsable de esto no era ni más ni menos que el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Pará, un señor que se llama José Donizetti. Entonces Greenpeace decidió irse para allá y hacer una protesta, y pusieron esta pancarta enorme. Y yo estaba en una avioneta haciendo fotillos desde arriba, y cuando estábamos en el aire veíamos esa camioneta que tenéis ahí en medio que empezaba a conducir por encima de la pancarta, y me acuerdo que le dije al piloto: diles que la van a romper, ¿qué están haciendo? Iluso que era uno. Y me contestaron diciendo: no, si no somos nosotros, es Donizetti, es el tipo que ha destrozado todo esto, que ha venido y está muy enfadado. Y vaya que sí estaba cabreado. Total, que cuando Veja, que es la segunda revista más grande del semanario más grande del planeta, después de la revista Time, publicó esto a doble página, pues se montó un escándalo en Brasil y Donizetti acabó en la cárcel. Pero el titular es buenísimo, porque dice primero el bosque y después la pancarta, ¿no? Este tío destroza todo, parecía Terminator, ¿no? Pero bueno, le soltaron después, y luego volví a ver hace un par de años que volvió a acabar otra vez con problemas legales, porque siguen haciendo lo mismo. Es muy difícil controlarlo. Toda esta deforestación pues tiene un link muy directo con las sequías que ocurren en la región, y en el 2005 me mandó Greenpeace a hacer un reportaje sobre una sequía muy grande, que había sido la más grande que había existido en la época. Este es el río Madeira, un afluente del Amazonas, y no sé si os da para ver, pero hacia el centro de la imagen abajo hay un árbol pequeñito, seco, para que tengáis un poco una idea de la sensación de escala entre el agua del río y las dunas que están al lado, ¿no? Y ese fue mi primer gran premio en fotografía. Me gané un World Press Photo con esta serie también de imágenes. Millones de peces muertos, no os imagináis el olor que tenía esto. El oxígeno bajó mucho y claro, pues todo esto crea problemas enormes para las poblaciones locales que viven en el río. El río es la alimentación, es el agua, es el transporte. El lago Curuaí, por ejemplo, volábamos y nos encontrábamos animales desesperados intentando encontrar agua, con todo absolutamente seco. O esta imagen con esta barquita que yo creo que fue flotando en el centro del arco del lago hasta el último charco, y se quedó allí, y todas esas marcas, esos caminos que se ven son los animales que venían a beber el último agua que quedaba. Y mi imagen favorita de esta serie es este barco típico brasileño en el Amazonas, que bueno, pues quedó varado en tierra y siguió bajando el agua, perdón, me he ido
siguió bajando el agua y veis que está la tripulación todavía en él y bueno, consiguieron apalancarlo y allí se quedaron esperando a que subiese el agua y no sé cuántas semanas o meses estuvieron allí. Entonces, la revista National Geographic hizo un especial con esta historia e invitaron al vicepresidente Al Gore a escribir sobre ello. Y entonces fue a visitarles y cuando le enseñaron esta foto le encantó. Tuvieron la amabilidad de mandarme esta imagen. Luego él la tiene en foto sobre la mesa. Y bueno, le gustó tanto que se pusieron en contacto conmigo y durante muchos años estuvo utilizando muchas de mis imágenes en sus presentaciones sobre una verdad incómoda. Otro de los grandes problemas es la construcción de megapresas hidráulicas como Belo Monte en Brasil, en el río Xingu, que inundó, no sé si fueron 670 kilómetros cuadrados de bosque y bueno, hizo una destrucción terrible. Esto es un canal de la presa. Y me gusta mucho este tipo de imágenes, que son fuertes, pero tampoco se entiende muy bien. Parece que los árboles están flotando en una nube, ¿no? Pero es otra imagen de Belo Monte. Claro, pues algunos los talan y otros simplemente los dejan morir. Una vez que se llena todo de agua, pues los árboles se mueren. Y acabamos con bosques fantasmas como estos, que son impresionantes también. Y bueno, pues como decía al principio de la presentación, hago casi un trabajo más abstracto ahora, más artístico, una forma distinta de comunicar. Y bueno, pues el trabajo que hice en Belo Monte era un poco así también, ¿no? Cada montañita de arena, esta es la carga de un camión, ¿no? Durante la construcción de la presa. Las marcas de la rodada sobre el barro. La construcción, eso es una pequeña parte de la construcción de la presa, la cantidad de hormigón y de gente que trabajaba allí. Y bueno, pues y por desgracia, como muchos se temían, aunque parezca una contradicción, no hay suficientemente agua en la época seca para generar toda la electricidad que se preveía y la presa no está haciendo la gran manera que esperaban, ¿no? Entonces, muchos problemas con las comunidades de la región, con todo el ecosistema. Pero en general, como decía al principio, lo que intento crear son imágenes que son un poco una metáfora de lo que está pasando. Esto es un árbol, una castañera, un árbol que está protegido en Brasil y acabó así en un campo de soja. Esta otra imagen que me gusta mucho, de otra explotación ilegal de madera también en Brasil. Estamos ya casi acabando, espero no haberos deprimido mucho. Seguimos viviendo en un planeta maravilloso, seguimos siendo la especie más inteligente, o eso dicen, aunque después de ver los 74 millones que han votado a Trump aquí en Estados Unidos empiezo a tener serias dudas. Pero bueno, aquí esperamos a intentar cambiar las cosas, ¿no? Porque tengo suerte, a pesar de ver toda esta destrucción, también a veces tengo una suerte increíble de poder ir a todos estos sitios, ¿no? Y, por ejemplo, hace 2 años me encontré este grupo de ibis escarlatas sobrevolando la boca del río Amazonas, ¿no? En Belén, cerca de Belén. Estábamos volando a cierta altura y, bueno, pues era como una explosión, como hacen los estorninos cuando vuelan en bandada. Estábamos y de pronto se veía una especie de mancha roja que volaba, ¡bum! Y se posaba y volvía a salir otra vez y se posaba. Y nos quedamos muy encima de ellos y con un teleobjetivo conseguí fotografiarlos, ¿no? Y esta foto también fue parte de las que ganó el World Press Photo en el 2018. Y aquí está colgada, por ejemplo, en una feria de arte en Nueva York, ¿no? Como decía, pues eso, nos estamos enfrentando a retos muy importantes. Tengo un amigo que se cabrea mucho cuando piensa todo esto, así que me vais a perdonar que lo enseñe. Pero bueno, bromas aparte, Greenpeace necesitaba una foto de un gorila y no tenían presupuesto para mandarme a África. Yo estaba en Europa y acabé en un parque de animales en Holanda y bueno, tuve la suerte de conseguir esta foto. El original es una diapositiva, se está comiendo una cebolla, si da para verla. Y bueno, pues se convirtió en una imagen central para una campaña enorme que hicieron con pósters, con pancartas gigantescas que colgaban de las oficinas de madereras diciendo sacar la mano del bosque, ¿no? Espero que os haya gustado el trabajo. Muchas gracias a todos por atender y ojalá que dentro de muy poco nos podamos ver en persona, que me hubiese encantado estar en España para dar la charla allí. Así que gracias de nuevo.
Anda, pero si es la abuela. Sí. El año que la conocí nadie esperaba lo que iba a pasar. ¿Y cómo fue? Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz. ¿Y entonces fuiste a verla o no? Cuando por fin pudimos viajar, pasé con ella unos días inolvidables, porque me di cuenta de lo importante que es compartir el tiempo con las personas a las que quieres. Y sonreír. Y respirar.